Bienvenidos a mi canal Pinto Profe. El video que voy a explicar hoy consiste en la solución de un problema de tasas relacionadas o razón de cambio. El problema dice así: a mediodía el barco A está a 150 kilómetros al oeste del barco B. La embarcación A navega hacia el este a 35 kilómetros por hora y B hacia el norte a 25 kilómetros por hora. ¿Con qué velocidad cambia la distancia entre ambos a las 4 pm? A. ¿Cuáles son las cantidades que se dan en el problema? B. ¿Cuál es la incógnita? C. Haga un dibujo de la situación para cualquier tiempo t. D. Escriba una ecuación que relacione las cantidades. E. Termine de resolver el problema. Solución. Datos, que es la parte A. Distancia del barco A al oeste del barco B, 150 kilómetros. Velocidad del barco A hacia el este, 35 kilómetros por hora. Velocidad del barco B hacia el norte, 25 kilómetros por hora. La parte B. ¿Cuál es la incógnita? La pregunta: ¿con qué velocidad cambia la distancia entre ambos a las 4 pm? Entonces sería velocidad con que cambia la distancia entre ambos barcos a las 4 pm. Esa es la incógnita. La parte C. Haga un dibujo de la situación para cualquier tiempo t. Bueno, inicialmente hay que saber cómo ubicarnos en el plano mediante los puntos cardinales: norte hacia arriba, sur hacia abajo, oeste hacia la izquierda y este hacia la derecha. Entonces tenemos un barco, el barco A, que está a 150 kilómetros al oeste del barco B. Aquí está el barco B. Entonces el barco A se encuentra a 150 kilómetros al oeste del barco B. Por consiguiente, el barco A está a la izquierda del barco B. El barco B va a 25 kilómetros sobre hora y el barco A se dirige a 35 kilómetros sobre hora. Son las 12 del día y comienzan a navegar, ¿sí?, ambos barcos en forma simultánea hasta las 4 pm. Entonces, la pregunta es: ¿qué distancia hay entre ellos a las 4 pm y con qué velocidad cambia esa distancia? Entonces, la distancia sería la línea que hay entre el punto A y el punto B. Entonces, vamos a hallar esta distancia, que es R. La distancia que hay inicialmente, la distancia que hay del punto de partida del barco A cualquier punto va a ser X. La distancia que había inicialmente entre el barco A y el barco B era de 150 kilómetros. Por consiguiente, si esta distancia mide 150 y esto mide X, en consecuencia esta distancia es de 150 menos X. La distancia que recorre el barco B la voy a llamar como Y. La distancia que hay de este punto de partida hasta las 4 de la tarde para el barco B va a ser Y. Que sería el gráfico, el dibujo. Veamos ahora la ecuación. La ecuación que relaciona X con Y y con R. Aquí aplicamos el teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo. Entonces decimos que R cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a 150 menos X todo al cuadrado, que sería este cateto, más Y cuadrado. Vamos a darle solución al problema. Para ello tengo que derivar con respecto al tiempo. Entonces la derivada de R es 2R por dr de t, dr sobre dt, derivada de esta distancia con respecto al tiempo, es igual, aquí aplicamos la regla de la cadena, 2 que multiplica a 150 menos X por la derivada interna de 150 es 0
de menos x de menos 1 por la derivada de x con respecto al tiempo, más 2 por y, que es la derivada de y por dy dt. Vamos a ver de esta ecuación que conocemos. Pero antes de eso, veamos que el 2 que multiplica a r y el 2 que multiplica a 150 menos x por menos 1 por dx dt más 2, todos son factores, se pueden cancelar. Entonces, de esta ecuación que conocemos, dr dt es la pregunta, velocidad con que cambia la distancia entre ambos barcos a las 4 pm, entonces esa sería la incógnita, la pregunta. Vamos allá aquí de dt. 35 km sobre hora corresponde a la derivada de la velocidad del barco A, que es x, derivada de x con respecto al tiempo. Y el barco B va hacia el norte, voy a llamarlo derivada de y con respecto al tiempo. La velocidad sería entonces 25 km sobre hora. Entonces la derivada de y con respecto al tiempo es de 25 km sobre hora. El tiempo entre las 12 meridiano a 4 pm son 4 horas. Por consiguiente, el tiempo que demora cada barco en recorrer estas distancias es de 4 horas. Hay que hallar x y y, no lo conocemos. Entonces para ello aplicamos la fórmula de distancia. Distancia que es igual a velocidad por tiempo. Entonces para x, velocidad del barco A, 35, por el tiempo, que son 4 horas, multiplicamos, eso me da 140. Y para el barco B, que va a ser la distancia que recorrió y, igual a b por t, b vale 25 por el tiempo que son 4 horas, eso da entonces 100. En consecuencia, aplicando aquí esta ecuación nuevamente, ya conozco x y conozco y, vamos a ver la r. Entonces, recordemos que de esta ecuación se desconoce r. Entonces tengo que hallar la r mediante esta ecuación. Entonces reemplacemos r cuadrado, que es igual a 150 menos x, que vale 140, todo al cuadrado, más y, pero y ¿cuánto es que vale? Y vale 100 al cuadrado. Hago esta operación matemática, esto me da 10, al cuadrado son 100, más 100 al cuadrado, daría 10.100 en raíz, me queda raíz cuadrada de 10.100. Entonces r, esta distancia que hay de este punto a este punto, corresponde a raíz cuadrada de 10.100, que equivale a 10 por raíz de 101. Bueno, entonces nuevamente me voy a mi ecuación que derivé, entonces reemplacemos dr de t, r que es igual, r vale 10 por raíz de 101 por dr de t, que es la incógnita, igual a 150 menos x, que vale 140 por menos 1 por la derivada de x de t, que es 35 vale x de t, más y, que equivale a 100, por la derivada de y con respecto al tiempo, que corresponde a 25. Entonces, aquí hacemos este cálculo. 10 por raíz de 101 por dr de t es igual, entonces, si yo resto 150 menos 140 me da 10, por menos 1, por 35 me da menos 350, más 100 por 25 nos daría 2150. El 10 raíz de 101 pasa a dividir a 2150, entonces me queda que la derivada de r con respecto al tiempo es igual a 2150 dividido 10 raíz de 101, eso es igual a 215 dividido raíz de 101. ¿En qué unidades? En kilómetros por hora. Recordemos que las unidades se mantienen constantes, son las mismas. Y haciéndolo exactamente la división, nos da aproximadamente 21,39 kilómetros sobre hora. Este es el procedimiento para resolver este ejercicio.
Bien, eso ha sido todo por hoy. Los invito a que se suscriban a mi canal, Pinto Profe, le den un visto bueno al video y cualquier inquietud que tengan de estos videos o de este video, cualquier video que ustedes hayan visto, cualquier inquietud que tengan, me escriban a este correo o dejan sus inquietudes en la descripción de este video. Nos vemos en otra clase. Hasta pronto.